nos honra nuestro canal Mi TV, el canal que impulsa decisiones. César Bollero, él es el coach de liderazgo. Y ¿sabe qué? Vamos a analizar por qué están sucediendo estas cosas en los Estados Unidos de Norteamérica, en unas elecciones, en un sistema electoral, el más votado en 100 años. Y por qué este nariz a nariz, como se dice en las carreras de caballo, entre Biden y Donald Trump. Vamos a analizar esto con César Bollero. Buenos días, César. Buenos días, bueno, gracias nuevamente por la invitación y aquí estamos para compartir con todas las personas que nos están viendo pues un poquito de lo que son estas elecciones y sobre todo aterrizarlo aquí en la República Dominicana, ¿no? Sí, señor. Como este tema de liderazgo en la República Dominicana, qué es lo que está pasando, cómo va a influir. Sí, señor, sí, señor. Bueno, como lo dije, pues un récord en cuanto a votación, César, y no se sabe por qué. Bueno, vamos a analizar para ver por qué está pasando esta anomalía, ¿ok? Porque Trump ganó en los estados donde los votos son duros y hay que entender la mente del americano para saber por qué votó así, porque hay que entrar en la psique del americano. César, pero algo tuvo que ver los debates, la posible influencia de los debates, háblame de eso. Qué interesante esa pregunta. Bueno, vamos a referirnos al primer debate. Al primer debate, ok, vamos a ver. En el primer debate vemos dos posturas completamente distintas. Vemos a un Trump que fue capacitado y preparado a la embestida, una postura siempre de ataque. Mira, ahí aguerrida, ahí lo ves. Sí, aguerrida, de ataque, siempre con una mirada fija, no vacilaba en la respuesta, no permitía ni siquiera que el moderador, que además quedó muy mal parado, dirigiera o hiciera su trabajo. Respuestas cortantes, chocantes, directos. O sea, él fue a matar. Y eso fue lo que en esta primera contienda, digamos, algunos analistas políticos dicen que se lleva cierto mérito por eso. A pesar de que, en otra visión, algunos dicen que ahí queda clara su visión de no estadista, queda clara su visión de atropello, de imposición. Y en contrapartida, entonces tenemos a un Biden con una postura más relajada, fue con una misión, contener. De hecho, ustedes pudieron observar en todo el debate que estuvo siempre fijo al podio, mirando al frente, miraba solamente de reojo a su competidor inmediato, al presidente Trump, trataba de evitar la confrontación y trató de concentrarse en función de lo que era su respuesta. Ahora, en cuanto a lo que fueron las capacidades de respuesta, obviamente el presidente Trump se llevó la contienda, mientras que Biden, en función de lo que lo prepararon, lo que yo entiendo que fue lo que los asesores le dijeron que tenía que hacer, fue lo que hizo. Pero fíjate, César, vemos que también se vendió, en el primer debate. Sí, no, también se vendió en el primer debate una visión de un Biden, oye, muy pegado hacia el socialismo, hacia lo radical, y yo creo que dio resultado o no dio resultado esa imagen que se estaba vendiendo de Biden. Bueno, tú sabes que... Inclusive, días antes de las elecciones, Marco Rubio dijo que lo peor que le pudiera pasar a Estados Unidos es Biden porque era un aliado de Nicolás Maduro. Háblame de eso también. Bueno, anoche parece que hizo ya una separación de esa postura. Sí, hay miedo con Biden, pero yo creo que más que... ¿Por qué ese miedo? A ver. Yo creo que más que un tema ideológico, porque es que nosotros no podemos comparar la izquierda norteamericana con la izquierda latinoamericana. Indiscutiblemente no se puede comparar. Y Biden no representa lo que representaba su antecesor, el otro candidato anterior. Por lo contrario, él representa algo distinto. Y lo que yo entiendo que esperan las fuerzas que están apoyando al candidato Biden es que sea una postura más mesurada, más estadista, donde se pueda tener un tipo de relación distinta, diferente de Trump. Entonces nadie lo puede controlar.
Yo entiendo, supongo, eso no tiene que ser así, pero que las personas que están apoyando a este candidato, a Biden, creen que este candidato puede ser un poco más manipulable, lo que no ocurre con el caso de Trump. No, pero fíjate tú también, César, que, por ejemplo, también en la recta final, el escándalo del hijo de Biden, Hunter Biden, con el tipo manda a reparar su laptop y de ahí extraen la información de unos negocios que se estaban haciendo y unos lobbies que se estaban haciendo en Ucrania con unas compañías de gas y resulta que eso se explotó y aún así no hizo mella sobre las elecciones. Háblame de eso también. Bueno, no hizo mella entre paréntesis, porque veamos que si recordamos ese primer debate y la postura de Biden en función de esa pregunta fue esquivo, fue evasivo, no tenía una respuesta concreta, desarmó el discurso y de hecho fue prácticamente al final cuando pudo reponerse en función de ese ataque constante que le tenía el presidente Trump a Biden. La verdad es que además sí generó secuela, vinieron investigaciones, queda claro de que algo está pasando allí, pero inclusive si nosotros vemos esta situación con Latinoamérica... Twitter y Facebook censuraron también esa noticia. En el trasfondo, mira, ahí hubo mucha tela que cortar también. Lo que pasa es que hay un tema, nosotros tenemos que estar claro que en todo este tema presidencial siempre hay intereses económicos tras estos candidatos. Y tras esos temas económicos, pues hay ciertas realidades que tú sabes muy bien que a los gobiernos no les interesa que aparezcan. Sin embargo, de una manera muy habilidosa, el presidente Trump lo que hizo fue sembrar ahí la duda de lo que había vendido Biden, que era esa imagen intachable, esa imagen presidenciable, cuando en la realidad hay algunos antecedentes de situaciones que han pasado con Biden, pero que siempre se han ido manejando, tú sabes, como todo en la política, bajo cuerda. Pero fíjate esas dos posiciones, ¿no? Un ataque al hijo de Biden con esos lobbies que estaba haciendo con las empresas de gas que llegaron hasta la destitución de funcionarios y suma de 60, 70 millones de dólares, brother, comprobado, haciendo lobby y con el nombre de su padre. Ahí, mira, hazme la reunión con tu papá, por favor, maneja esto de esta forma y esos documentos desclasificados salieron, señores, sin pantaleta ni nada, o sea, barrín pelado, como quien dice. Ahora, la composición de Trump cantando fraude. Háblame de ese cante adelantado del fraude. Antes de llegar al momento del fraude, quisiera hablar del segundo debate. Bueno, vamos con el segundo debate. Porque en el segundo debate ocurre algo bastante interesante. Aunque la estrategia... Pero ya estaba aquí. Sí. Ya estaba aquí. Pero aunque la estrategia de Trump fue consistente en función de someter a Biden, Biden aguantó el round, no se cayó. No hubo un knockout fulminante. Y entonces para el segundo debate se nos presenta el presidente Trump con un esquema distinto, lo cual también nos invita a suponer de que el candidato Biden venía preparado para lo que había sido lo anterior. Y cuando se confronta a este esquema nuevo del presidente, donde permite hablar, donde es más mesurado, donde se presenta más calmado, donde es incisivo, pero no con el ataque anterior, también desarma al candidato Biden. Entonces vemos un contraste, es más respetuoso con la moderadora, se plegó a lo que era la norma. Algunos analistas políticos dicen que era buscando suavizar lo que había sido la postura del primer debate, pero yo entiendo, de acuerdo al lenguaje corporal, que lo que estaba buscando era precisamente desarmar la postura o lo que se pudo haber programado el candidato Biden. Porque fíjate, César, antes de irnos a comercial, es que eso estaba en el guión. ¿Me entiendes? Porque tú sabes como coach que si tú estás en una conferencia 2 pasos hacia adelante, tú estás retando al público y le das uno atrás y le estás dando posicionamiento. Eso fue lo que pasó aquí. Fíjate que también se hicieron señalamientos que el tipo no quería hacerse los exámenes antidoping, ni mucho menos con el apuntador. Pero mira, esto parecía una película. Mira, ¿cómo se manejó ese liderazgo de ambos candidatos para influenciar al voto? Cuéntame, háblame de eso. Bueno, el presidente Trump
como todos sabemos, tiene su estilo, sus características particulares. Él no disimula en función de lo que es su perfil, porque le ha funcionado, Luis. Y siempre ha sido una persona directa, frontal, diciendo lo que piensa. De hecho, tanto es así que algunos analistas se atreven a decir de que el presidente Trump no está perdiendo las elecciones porque Biden representa el mejor candidato, sino la está perdiendo por el manejo del COVID, de lo que ha significado la crisis del COVID, el no escuchar las alertas, el no prestar atención a las instituciones, el desarticular las instituciones que estaban preparadas porque los Estados Unidos habían venido preparándose en función de una posible pandemia, el haberla desarticulado, el haberle quitado los fondos. Entonces muchos analistas terminan diciendo que este particular ayuda a influenciar en el público y Biden lo capitaliza muy bien. Wow, pero fíjate, es que también yo creo que afectó también mucho, aparte de la pandemia, también esa relación allá con Israel y toda la pacificación que fue, mira, ningún presidente ha logrado de los Estados Unidos lo que Trump hizo allá con Israel y la alianza con esos países que se odiaban a muerte. Eso también, en lugar de sumarle, yo creo que le restó. ¿Qué crees tú? No, por lo contrario, más bien una de las cosas que le ha sumado al presidente Trump en función de su gestión ha sido la capacidad de diálogo que ha tenido, cosa extraña, porque una persona de que lo que hace es atacar, lo que es frontal al momento de decir ciertas cosas, se presenta con una realidad y con unos resultados de cero participación de los estadounidenses, de cero gasto militar en ese sentido, más bien con capacidad de diálogo, ¿no? En donde lo hemos visto más frontales en el caso de Venezuela, más sin embargo no ha habido una intervención directa todavía evidente digamos, en términos económicos visibles del gobierno norteamericano en una posible invasión a Venezuela. Pero en el caso de Biden, lo que se espera es de que su participación en un posible gobierno, de que él pueda ganar, tenga una política distinta, más distinguida, hay un peligro, entienden algunos analistas, de lo que ha sido la relación anterior entre Nicolás Maduro, Biden, que ha sido respetuosa. Se supone que no ha sido más allá, pero ha habido acercamiento y en el caso de los venezolanos temen un revés en lo que pueda hacer la presidencia de Biden del candidato Biden en ese sentido. No, fíjate, ahí tú que eres venezolano y conoces bien ese caso, pues vemos que como Trump como que amaga y nunca termina de dar el zarpazo. Vemos un vocero como lo es Marco Rubio, que si es frontal, si es categórico al decir que a tipificar el gobierno de Venezuela como un gobierno narco, como un gobierno forajido, y vemos también ese rastreo en las costas venezolanas, bloqueando la gasolina. O sea, ahora, ¿qué puede pasar si Biden se lleva el premio mayor? ¿Qué puede pasar? Porque, o sea, según las proyecciones o las malas lenguas, no viene nada bueno. O sea, se va a terminar de afianzar el gobierno de Maduro. ¿Qué crees tú? Bueno, pero Marco Rubio hay que decirle que una cosa es el turismo y otra cosa es la inmigración. O sea, una cosa es criticar a la persona que tiene la jefatura del poder y otra cosa es ejercer el poder. Entonces yo creo que más bien el presidente Trump ha sido muy comedido en función de lo que han sido sus actuaciones, en mi opinión, no soy analista política, su actuación en función de lo que es el caso de Venezuela. Y yo creo que no ha habido una intervención más directa en la política norteamericana en función del caso de Venezuela, porque lo que es la unificación del criterio de los actores políticos de la oposición venezolana no está todavía cuajada. Entonces todavía vemos muchas separaciones, que si Mara Corina dice una cosa, que si Leopoldo dice lo otro, que si el gobierno de Interior está dejando de hacer. Pero hay elecciones en la Asamblea ahorita y van a legitimar eso.
esto es un dime y direte, porque si nos vamos hacia unos meses atrás, entonces estamos hablando de que muchas de las cosas que se estaban haciendo eran inconstitucionales, y entonces ahora vamos a legitimizar. Entonces ahí, por eso te digo, es un saco de gato. Por eso te digo, o sea, el tema de unificación de criterios de una política acertada de la oposición venezolana no está presente. Y en mi opinión particular, eso pienso que el gobierno norteamericano ha decidido entonces mantenerse esperando que esa unificación realmente ocurra. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede cambiar? ¿Cómo puede influir la política de una posible presidencia del candidato Biden? Mira, es un paraíso incierto, no lo sabemos. Hay que ver realmente ahora su espíritu socialista, su corriente, haciendo la distinción de la izquierda norteamericana a la izquierda latinoamericana. Habría que ver si hay una reconciliación. Yo lo dudo mucho. No creo que eso vaya a pasar, no creo que en una posible elección del candidato Biden se permita eso, pero en la viña del Señor hay de todo. Bueno, amanecerá y veremos, César. La agencia de publicidad de liderazgo, vamos a hablar de eso. ¿La perdón? Vamos a hablar las agencias que manejaron todo este marketing político en los Estados Unidos. ¿Cómo lo manejaron a tu concepto? Cuéntame. Tú sabes que hoy en día, con todo este tema de la posverdad, con todo este tema de la influencia por eso te digo, la posverdad, sí, los fake news y pandemia, brother. Sí. O sea, no se maneja igual que otras campañas. Hay cosas que pudiéramos considerar como ciertas, hay cosas que pudiéramos considerar como no ciertas, pero realmente hay tanta información, Luis, que se está manejando en estos momentos en las redes, que llega un momento de que tú terminas creyendo que el cielo realmente es amarillo. Pues, ya tú sabes. Pero el cielo es azul, siempre ha sido azul. No, pero discúlpame, yo lo estoy viendo amarillo. Y llega muchas personas y llegan a creer la hipótesis de que realmente el cielo es amarillo. ¿Qué te quiero decir con esto? De cómo lo están manejando en una valoración objetiva. Pues yo creo que tenemos que tener cuidado. Yo creo que tenemos que hacer una política más consciente, más real, porque lo que está ocurriendo en las sociedades a nivel mundial es que la política está mermando los derechos de los ciudadanos realmente no están informados, y algunos medios de comunicación contribuyen para que la desinformación se apodere de los intereses económicos. Bueno, yo te digo algo, regular esto va a ser un poco difícil, porque la digitalización o la internet de las cosas cambió este mundo. Mira, se disminuye la posibilidad de control de demócratas en el Senado. También eso es otro punto bueno, que muy peligroso también. Y yo pienso que los tiempos no están buenos, César, para lo que se está viviendo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque va a influir en toda América y donde tú quieras, en China. Porque los tipos son los americanos. Entonces, ahora, ¿cuántos días tenemos según tu concepto, para definir esto? Mira, porque mira, fíjate, Trump pidió recuento en Wisconsin e impugnó en Michigan y Pensilvania. Es una pregunta bastante interesante. ¿Tú sabes qué llama mi atención? ¿Qué? De que el presidente Trump cantó por adelantado este tema de este posible fraude. Creo que esto no tiene precedente en los Estados Unidos. Porque el sistema de información, bro, de inteligencia. Entonces, esto me llama mucho la atención, y todos sabemos que ahí realmente se respetan los Estados de Derecho y se respetan realmente la separación de los poderes. Entonces, el haber cantado esto, el traer esto sobre la mesa en una situación como la que estamos viviendo a nivel de Latinoamérica y ahorita en el caso de los Estados Unidos, y lo que la pandemia ha significado en los Estados Unidos, llama poderosamente mi atención. Y decirte cómo se va a resolver esto cuando ayer el candidato Biden sale con aire de triunfador diciendo que posiblemente en la mañana ya tengamos un resultado, y minutos después sale el presidente Trump diciendo de que eso no es así, de que él es el ganador y tiene las pruebas. Mira, habrá que ver qué va a ocurrir con eso en los próximos días. Pero hoy no creo que sea
el día para cantar victoria y mucho menos frente a una acusación en la corte norteamericana. Pero que revisa, ni Kennedy, ni Nixon, ni Reagan, ni los Bush, nunca se ha, hermano, ni Obama, o sea, ¿cuándo se ha visto un fraude? Yo no entiendo esos números, César. De verdad que eso está, mira, como entrando, como te acuerdas, Enrico Nahuel, 300 metros y eso es a nariz a nariz. César, vamos a hablar sobre el efecto entorno Buca. A ver, explícame cómo se come ese aguacate. Tú sabes que a partir de los años 90 sale un nuevo concepto que es Buca, que es un acrónimo de la sigla en inglés que tiene que ver con vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Llévalo a ese esquema. Entonces, en el caso de la vulnerabilidad, tiene que ver con todo aquello que esos vaivenes que estamos viendo en la economía, esos vaivenes que tienen que ver con el efecto emocional que estamos pasando ahorita con el tema del COVID-19, de esos dime y direte que tienen que ver con las decisiones norteamericanas, como las elecciones, cómo pueden influir, por ejemplo, en este caso, en la República Dominicana o en mi tierra, en Venezuela, lo que está pasando en China con su toma de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, la vulnerabilidad tiene que ver con esos estados de sube y baja. La incertidumbre es precisamente lo contrario, la falta de certidumbre, de la certeza de saber qué pasaría si gana Biden. O sea, si gana el candidato Biden, ¿estamos seguros qué va a ocurrir? ¿Qué pasa si gana el candidato Trump? Si gana Trump, ¿qué va a pasar? Pero peor aún, ¿qué pasa con las políticas dominicanas en función de la pandemia? ¿Cómo se están preparando? No tenemos todavía una certidumbre, una claridad de decisiones concretas que le garanticen a los microempresarios, por ejemplo, reactivar sus empresas, las personas que han quedado desempleadas, de que vayan a tener nuevas oportunidades. Luego se presenta la complejidad, que la complejidad va en función de las tomas de decisiones, porque no es unilateral, no se trata nada más de lo que yo quiera decidir, sino que una decisión, en nuestro caso del presidente de Dominicana, una decisión que tome tiene que ser sistémica, o sea, tiene que abordar las particularidades. Por ejemplo, el tema de educación, que es una de las cosas que lo tenemos ahí a boga, que está a punto de comenzar. Hay unas nuevas normativas, hay 2 horas que hay que darle para que puedan estar con los niños, para ayudarlos, pero resulta ser de que la dinámica había cambiado porque los padres estaban colaborando para que los niños se pudieran educar por todo el tema de la pandemia. La dinámica cambia, te crea incertidumbre, te crea zozobra, te crea incapacidad de respuesta, y todo eso altera lo que es el sistema individual de cada una de las personas. Entonces te hablé de vulnerabilidad, te hablé de incertidumbre, te hablé de complejidad, que tiene que ver precisamente con toda esta toma de decisión, y la ambigüedad, que es la falta de toma de decisiones en un momento determinado por no tener todos los elementos controlados. Ahora, en los entornos Buca nos obliga a tener un tipo de liderazgo, Luis, más asociativo, más colaborativo, que haga empatía con el ciudadano. Llévalo al entorno americano. A ver, dame un ejemplo. En el entorno americano no hay análisis en entorno Buca. Ajá. En el entorno americano, el presidente Trump, por ejemplo, lo que ha hecho es aprovecharse de ciertas circunstancias para poder sacarle provecho. El caso de Venezuela, posicionarse con un divorcio que había provocado a propósito del muro que había asomado en su precampaña, que trajo un desaliento a todo lo que era la comunidad hispana. Entonces aprovecha una situación como Venezuela, se posiciona, reencuadra, se reubica, y ahorita muchos de los votos de los latinoamericanos es gracias a esa compensación que tiene. Ese rejuego, que es parte de la política. Porque a veces, y una de las cosas que tiene el candidato Trump es precisamente que a veces no se mide en función de la toma de decisiones y no consulta. No, lo que pasa es que esa estrategia tú lanzas, asusta y después suaviza, ¿me entiendes? Y en eso él es muy habilidoso. Porque su estructura no es política, y eso es muy importante que todos lo tengamos claro. Su estructura mental
es de comerciante, su estructura mental es de empresario. Eso, mira, eso es un político con branding, con la ¿me entiendes? O sea, porque todo lo que, mira, te asusta, te baja, te sube, o sea, te controla totalmente todo tu entorno. Entonces, esa falta de entendimiento en el mundo político es lo que lo tiene en el momento circunstancial que está pasando ahorita. Porque si él tiene una actitud precisamente de empresario, entendiendo que el empresario juega limpio, entendiendo que el empresario tiene una estructura, entendiendo que el empresario normalmente es exitoso, por lo menos es lo que entiende el imaginario del colectivo, pero además tiene un componente político moderado, consensuado, que escucha, participativo, que atiende a las recomendaciones del grupo de asesores, a sus ministros o especialistas, entonces no estaríamos hablando de la situación en la que se encuentra ahorita. pero fíjate bien que cuando estaba en la situación de COVID, prácticamente lo que faltó fue el balcón del pueblo. El tipo tenía que salir a decirle a su pueblo que estoy bien, estoy bajo tratamiento y voy a salir rápido de esto. Manejó muy bien también ese entorno. Pero Luis, manejó muy bien lo que pudiéramos decir, lo que vendió. Lo que vendió. Pero lo que manejó muy mal fue lo que dejó de hacer. Porque desarticuló los organismos oficiales que se habían constituido para gestionar la pandemia. Desarticuló, esto según basado en informaciones que están en internet, lo puedes googlar. Pero, César, pero con China los juegos son muy pesados, tenía que hacer eso. Con China no se juega. Pero ya va, espérate. Desarticular lo que era el mecanismo de defensa ante una posible pandemia, ¿no, Luis? Eso fue lo que hizo, o sea, pero se descuidó. Todo eso fue inoculado, fue para quebrar una economía según él, porque él es el creador de los fake news, acuérdate de eso. Entonces, él está claro que con China hay que jugar así, hay que jugar de esa forma, fíjate, todo, y lo está recogiendo ahorita, Ahora, antes de finalizar, Trump ese pellizquito que colocaste ahí con China es bastante interesante porque también muchas personas están esperando qué va a pasar con las elecciones de los Estados Unidos con relación a China. Pero eso es para un analista internacional. Sí, señor, vamos a llamar a Rainiero para que nos oriente en ese caso. Pero antes de finalizar, César, ¿qué crees tú entonces? 1, 2, 3 días, Biden o Trump? No me pongas en ese compromiso, Luis. ¿Pero cuántos días tú No crees me pongas en ese compromiso, ¿Cuántos Luis? días Lo tú que sí te puedo decir, Luis, es que es muy importante que todas las personas que nos están viendo ahorita y sobre todo nuestras autoridades, las que están ahorita en la República Dominicana, las que acaban de tomar el poder y se están encontrando con una situación adversa con la que no se esperaban, y quiero repetir nuevamente esta frase, Luis, una cosa es el turismo y otra cosa es la inmigración. Una cosa es cuando tú estás en la oposición criticando al que está ejerciendo el poder y otra cosa es cuando tú estás en el poder. El liderazgo adaptativo es sumamente importante en este momento, entendiendo como liderazgo adaptativo la capacidad que tiene el líder de sobreponerse sobre las situaciones actuales, sobre la complejidad de los cambios que estamos viviendo en este momento. Esa capacidad de entender, de analizar, de ser empático con los ciudadanos y adaptarse a la realidad actual en función de lo que está pasando en la República Dominicana, sentarse con compromiso realmente para poder entender lo que está pasando en esas comunidades, en esos bateis. En estos días hice un recorrido por 11 bateis, Luis, y lo que se observa en esos bateis es precisamente la falta de gobierno sólido, ni regionales y mucho menos del gobierno nacional. Entonces, el hacer empático con esa realidad, porque si nosotros que estamos aquí en la capital nos quejamos, ¿qué pasará con esa persona o esos ciudadanos que están allí? Esas son cosas que hay que montarle el ojo, que hay que prestarle atención y donde el liderazgo adaptativo te da una serie de herramientas para poder influir de manera positiva. Y hay casos que podemos aplaudir, que podemos decir que mira, que hay gente que está haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, está el caso de Judith Curry, que está trabajando, la Fundación de Judith, que está trabajando, Prosperanza, que está trabajando para capacitar a las mujeres.
dominicana para darle herramientas para que puedan salir adelante. También tenemos el caso de Nelson Espinal Báez, que es un abogado exitosísimo aquí en la República Dominicana, con su fundación Los Ceresol, que es una fundación que está especializada en el liderazgo del niño infantil. Mira lo interesante que te estoy diciendo. En el liderazgo del niño en el mundo infantil, lo cual pudiera suponer entonces una generación de nuevos líderes que mucho le hace falta a la República Dominicana. Tiene el caso de Michelle Ortiz con su campaña con los microempresarios, con empresarios emprendedores. O sea, hay gente que está haciendo cosas. Sí, señor. Aquí también vamos a nombrar la Fundación Dulce Refugio, que también está de la mano con las comunidades. Pues, en sí, hay que hacer una convergencia para, me gustaría también pautar ese tema, también ese tipo de liderazgo en el 2021 y vamos a trabajar ese tema ya pisando diciembre para invitarte. ¿Oíste? No, y mira, en el caso del liderazgo infantil, es una de las cosas a las que yo apuesto. El liderazgo infantil, ¿pero por qué? O para qué, mejor dicho. Porque en la medida de que tú le des al niño desde joven herramientas para que comprenda, para que entienda cómo se tiene que ir adaptando, darle conceptos claros de lo que significa la transformación del individuo, ese niño desde muy pequeño va a tener un uso racional adecuado, un uso racional llevado a la realidad que está viviendo, que no va a ser un niño conformista, va a ser un niño que precisamente va a tener una curiosidad distinta a lo que lo han acostumbrado o a lo que las sociedades no han acostumbrado. Entonces, darle esa herramienta al niño es fundamental. Apoyar a la mujer desde la fundación de Judith Curry. Oye, apoyar a la mujer. ¿Tú sabes cuántas mujeres en una sociedad machista se queda en su casa sin poder hacer nada? Y que haya una fundación que se preocupe, que te diga, ven acá, vamos a prepararte, vamos a educarte, vamos a formarte. Eso tiene que ver con el liderazgo, eso tiene que ver con la necesidad real que necesita el pueblo dominicano. Y que tenga personas también que se estén encargando de los emprendimientos, que es el caso, por ejemplo, de lo que está haciendo Michelle Ortiz, ayudando y dando herramientas, asesorando a emprendedores, no importa dónde sean, para crear una sociedad. Y eso es lo que necesitamos en la República Dominicana. Tenemos que construir nuevos esquemas porque el COVID cambió todo, César. Gracias por haber asistido al primer café. Está comprometido para lo del liderazgo infantil. Me gusta ese tema. Vamos a pautarlo para inicio de diciembre. Y usted que está en casita, como siempre, distanciamiento, mascarilla. Cuídese usted, cuide a los demás. Chao, chao. TV presentó A Nombre de 13 Prim, Vallas Paul, Hotel Golden House, Paul Móvil, Ediciones CP y Fuakiti, familiar y divertido. Primer café.